Buenas tardes, amigos del Ponlo si Cuartelero. quieres. Bienvenidos de nuevo a otro de nuestros programas, como siempre, sobre geopolítica, geoestrategia e historia militar. Hoy vamos a seguir con el tema de Oriente Medio y vamos a seguir aquí también con el general Asarta, que lo tuvimos en los dos programas anteriores, hablándonos sobre la batalla de Nayaf y sus experiencias personales allí. Y como lo que hoy nos corresponde es pasarnos un poco a las misiones internacionales de paz, hablar un poco de la situación Oriente Medio, la zona del Líbano, la parte del terrorismo de Hezbollah y todo lo que compete a esa zona de ahí, incluso un poco fuera también de esos límites, pues tenemos de nuevo al general Asarta con nosotros. Buenas tardes, mi general. Hola, buenas tardes. Encantado de estar otra vez con vosotros. Un Un, placer. un placer, el placer es nuestro, mi general, y también como siempre, pues el general Rossetti aquí con nosotros, la parte de la Armada Española que tenemos siempre aquí en el cuartelero. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes desde el Cuerpo de Infantería de Marina. Eso es. Buenas tardes. Claro. ¿Qué tal? Si le escuchan los de la Armada, ya tenemos jaleo aquí, mi general. Ah, pero si no, pero lo tiene que decir, lo tiene que decir Hay que de decirlo Infantería siempre. Marina. Sí, pues hoy vamos a tener otro gran programa, lo más seguro, y bueno, agradecer al general Asarta que esté aquí por tercera semana consecutiva con nosotros. Nos sentimos pues en el cuartelero y el general y yo pues muy honrados, sobre todo por las opiniones que él, que él cuenta, las opiniones que él dice sobre todo sobre por su conocimiento personal y la experiencia que tiene al mando de fuerzas combinadas tanto en Irak como en el Líbano. Son dos escenarios diferentes, y con misiones también diferentes y con fuerzas también diferentes. Y en unas él no tenía la autoridad que tuvo en el Líbano, que es la parte que vamos a ver hoy. Aquí era un mando muy elevado, estaba al frente de la misión de las Naciones Unidas en el Líbano, mientras que en Irak pues era el segundo jefe de la Brigada Plus Ultra, pues que está unos escalones por debajo en responsabilidad. Eh, Cuando terminó la presencia española en Irak, pues habían pasado ya 4 años y medio y el general en diciembre de 2008, el general Asarta, pues se le asigna el mando del sector este de la UNIFIL, la Fuerza de las Naciones Unidas para la Pacificación en la frontera entre Líbano e Israel. Es como ya hemos visto en otros programas anteriores que tenemos sobre Israel, la historia de Israel, tenemos un programa que hablamos superficialmente sobre todo este tema y ahí tenemos la resolución 1701, eh, cuando se envía una agrupación de infantería de marina que desembarca en Tiro y se sitúa entre el río Litani y la línea azul, que es la frontera con Israel. Y está justamente las tropas españolas cerca del valle de la Bekaa, que es lo que conduce a Damasco, la frontera con Siria, y seguramente uno de los sectores más peligrosos de toda la zona del Líbano, la frontera Líbano-israelí. Lo primero que le vamos a preguntar al general Asarta es sobre la misión de la UNIFIL allí. Llama la atención el acrónimo que correspondería a United Nations Interim Forces in Lebanon, que son fuerzas provisionales. Y le preguntamos al general un par de preguntas. ¿Por qué esa provisionalidad, esa denominación de fuerzas provisionales cuando la misión lleva durando ya bastantes años? ¿Cuál era la misión que le correspondía al general allí, su visión personal también de cómo afrontó aquella responsabilidad? Y, y si él lo sabe, ¿por qué motivos el gobierno en aquella época asumió el compromiso en ese tipo en aquel terreno y que todavía pues, sucesivos gobiernos han seguido haciéndolo? Bueno, son varias preguntas que son pues, bastante generales y que voy a intentar resumirlo, aunque a mí cuando se me da un poquito de cancha empiezo a hablar y se me pasa el tiempo que no me entero, como me pasó la última vez.
Nada, solamente quisiera hacer un apunte, una corrección, y es que la línea azul no es la frontera con Israel. La línea azul, Blue Line, es una línea de separación de fuerzas, es una withdrawal line. Pero que sí, efectivamente, de momento está ejerciendo como separación entre, como frontera, vamos a decir, sin serlo, entre el Líbano e Israel. Segunda cuestión es la palabra provisional. Pues la palabra provisional es porque, pues en un principio, con la resolución 425 y 426 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de marzo de 1978, es decir, hace ahora 46 años, pues se creía que el problema se iba a resolver. Pero las diferentes vicisitudes que ha habido en Oriente Próximo entre Israel y sus vecinos y demás, y concretamente ya con el Líbano, pues ha habido otras resoluciones que se han ido ampliando debido a los sucesivos conflictos que han tenido Israel con el Líbano concretamente, y se ha ido ampliando a aquellas misiones. Por lo tanto, pues sigue siendo provisional porque los conflictos no terminan de resolverse. Israel y Líbano siguen siendo dos países que son enemigos, que tienen sus diferencias y que en cuanto hay un pequeño descuido o un pequeño incidente, pues hay que estar siempre muy pendientes para que ese incidente no vaya más y se produzca un gran incendio. Así pues, la misión nace hace 46 años mediante dos resoluciones, la 425 y la 426 del Consejo de Seguridad, y aquí se establecía como mandato tres misiones fundamentales. La primera era confirmar la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, restaurar la paz y la seguridad internacionales y asistir al gobierno del Líbano para que ejerciera su autoridad en el área. Por tanto, vemos que esta es una misión también de capítulo 7, en la que bajo la bandera de Naciones Unidas, bajo el paraguas de Naciones Unidas, pues se pide a las naciones que contribuyan a este esfuerzo, es decir, lo que son los cascos azules. Es una misión de mantenimiento de la paz, en este caso con unas fuerzas de interposición. Estas misiones de entonces permanecen válidas en la actualidad. Después de esa ha habido una serie de resoluciones, pero la más importante es la 1559, la resolución 1559 de 2004, ya no hace tanto, ya solo hace 20 años de esto, en la que se reafirma el respeto a la soberanía, a la integridad territorial, a la unidad y a la independencia del Líbano, bajo la exclusiva autoridad de su gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en aquel momento Líbano estaba, como saben, ocupada por Siria y era como una provincia de Siria, ¿no? Y entonces se solicitaba, mediante esa resolución, que se retirasen todas las tropas extranjeras que todavía quedan en el país. Y al mismo tiempo que se disolvieran y el desarme de todas las milicias. Porque el Líbano, como sabe, que hay varias confesiones, chiitas, sunitas, drusos, griegos ortodoxos, cristianos maronitas, etcétera. Cada uno tenía su milicia, y se tenían que disolver todas las milicias, tanto libanesas como extranjeras. Estas misiones que implican la resolución 1559 siguen vigentes en la actualidad. Es decir, la 1559 asume las anteriores y la suya propia ahora mismo también. Y ya nos venimos ya a la resolución 1701 que han mencionado, de agosto de 2006, después de la guerra entre Hezbollah e Israel. Esto es importante matizarlo, porque no fue una guerra entre el Líbano e Israel, sino fue una guerra entre Hezbollah e Israel. Y en ese verano de ese mismo año se solicita a los gobiernos de Israel y Líbano su apoyo y el compromiso entre los dos gobiernos para un alto el fuego permanente y una solución a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora mismo están en un cese de hostilidades y lo que se pretende con la misión es que haya un alto el fuego permanente como primer paso a un proceso de paz, y puedan ser y llevar una vida entre vecinos. Esto no se ha conseguido y no se está consiguiendo. Y luego, aparte, se matizan una serie de principios, como puede ser, por ejemplo, el que las dos partes pues, respeten la Blue Line, ya hemos dicho que no es una frontera, que se establezcan acuerdos de seguridad, es lo que hacemos en UNIFIL o lo que hace UNIFIL diariamente, manteniendo contacto con las partes, y una vez al mes, esto es muy importante decirlo, se celebra lo que llamamos un tripartito,
que es una representación del ejército libanés y una representación del ejército israelí, que nos juntamos, y UNIFIL, que nos juntamos en una posición de Naciones Unidas y allí discutimos sobre temas operativos y tácticos. Es decir, si los militares somos capaces de reunirnos en una sala y hablar de temas que son importantes para el buen desarrollo de la misión, como les dije yo una vez ante todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿por qué no son capaces los políticos de sentarse y empezar a hablar de un proceso de paz, ¿no? De un alto al fuego definitivo entre las partes? Por muchas razones. Primero porque la paz no tiene valor, la paz es la paz, es decir, es la ausencia de guerra, digamos, ¿no? O podría ser la ausencia de guerra. Sino que también esa misión vale muchísimo dinero, cuesta muchísimo dinero al mundo. Yo, los 2 años que tuve el honor de ser responsable de esa misión, pues fueron alrededor de 550 millones de dólares cada año de presupuesto, teniendo en cuenta además que Francia, España e Italia somos autosuficientes, es decir, no nos mantiene Naciones Unidas, nos mantenemos nosotros. Bien, los acuerdos de seguridad, como decía, entre las partes para evitar que se vuelvan las hostilidades, y esto pues incluye también el establecimiento de un área libre de personal armado, medios y armas que no sean los del gobierno del Líbano o UNIFIL. Y este área concretamente es entre el río Litani, que es el norte de nuestra área de operaciones, y la línea azul. Otra de los acuerdos a los que se llega en la resolución 1701 es que todos los grupos armados del Líbano deben desaparecer y deben desarmarse. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Ha pasado que todos han desarmado menos Hezbollah. Con lo cual no se está cumpliendo la resolución 1701, con lo cual es una violación de dicha resolución, ¿no? Y luego ya la más importante, pues es eso, como estar en estrecho contacto permanente, con una coordinación extraordinaria y un compromiso y una concentración extraordinaria a lo largo de la Blue Line, sobre todo, para que no se produzca ningún incidente y en caso de que se produzcan, pues mitigarlos y volver a la normalidad en cualquier momento en el área de responsabilidad. Y como digo, las demás misiones, las anteriores que ya he citado, se siguen manteniendo. Es decir, tenemos que ayudar a las Fuerzas Armadas libanesas a que en un momento determinado pues, asuman su responsabilidad. Por cierto, las operaciones que realiza UNIFIL de patrullaje, las más importantes y en los sitios más conflictivos, siempre se realizan en coordinación y en compañía con las Fuerzas Armadas libanesas. Por 2 razones. Primera, porque así ellos se entrenan con nosotros, y la segunda es una manera de que nosotros tengamos seguridad también dependiendo de por dónde te metas, ¿no? Porque en nuestra misión hay que tener mucho cuidado dónde te metes y por dónde te metes, porque Hezbollah no es partidaria de vernos, vamos a decir, metiendo la mano en lugares donde nuestra misión o nuestros cometidos no están contemplados. La misión hay que cumplirla estrictamente, ni más ni menos, y hay cosas y reglas que no puedes incumplir. Así pues, no sé, terminando ya toda esta historia larga que he contado, posiblemente sea la pregunta más larga, a lo mejor, ojalá no haya más largas. La esencia de esta misión y el resultado final que se espera no es otro que el de pasar de un cese de hostilidades a un alto al fuego permanente que conduzca a un acuerdo de paz entre Israel y el Líbano. Esto se materializará sobre el terreno con un proceso de eliminación de fronteras y para sustituir esta Blue Line, que ya digo que no es una frontera de verdad. Para nosotros, para UNIFIL o para los que están ahora allí, evitar que reaparezcan hostilidades y restablecer las condiciones necesarias para entregar a las Fuerzas Armadas libanesas las tareas relativas a la seguridad. Y ya está, y esto es más o menos lo que estamos haciendo allí. ¿Qué problema tenemos? Pues el problema, mi general, y termino, que tenemos allí es que existe una milicia armada paralela que es Hezbollah. Y es un problema porque no solamente es un problema en sí, sino que es un problema también porque el propio gobierno libanés, y eso lo he oído yo en mítines y en afirmaciones del presidente de la República, pues la fórmula de la defensa estratégica del país son 3 palabras: pueblo, ejército y resistencia.
y entendiéndose como resistencia, pues Claro. y que nada. Esto es lo que hay. Ahora, también digo una cosa, desde que terminé mi mandato hasta ahora, han pasado 12 años y han pasado muchas cosas. O sea, ahora la misión sigue siendo la misma, es necesario estar allí, es muy necesario estar allí, ahora más que nunca, porque esto da tranquilidad, da estabilidad, pero han sucedido muchas cosas. Por ejemplo, el conflicto sirio desde marzo del 2011, la implicación directa de Hezbollah en aquel conflicto, el que alguno de los países contribuyentes se haya retirado o bien como nosotros se haya reducido. Cuando yo mandé la misión, primero cuando mandé el sector y luego cuando mandé la misión, las tropas españolas eran alrededor de 1.100, ahora están en los 600 aproximadamente. Que Hezbollah haya sido declarado también grupo terrorista por la Unión Europea, cosa que cuando yo estuve mandando hasta casi el final no estaba declarado como grupo terrorista. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que si no está declarado como grupo terrorista, yo podía hablar como un actor más, podía hablar con ellos. A partir de ese momento, el jefe de misión, en ese caso era yo, ya no podías hablar con un grupo terrorista. En fin, hay muchas cosas que han cambiado en la misión, pero ya digo que la misión, fundamentalmente la esencia no ha cambiado y es fundamental y necesario estar allí. Bueno, ya hemos empezado por la misión. Yo creo que es una pregunta muy pertinente, porque la misión es todo, es lo principal, o militar. Y la pregunta de David, pues ha sido muy amplia, pero ha sido un buen pórtico, ¿no? Y tu respuesta ha ilustrado muchas cosas, ¿no? Pero nos gustaría recoger tu vivencia personal, ¿no? O sea, cómo se vivió aquello, es decir, poner las botas sobre el terreno, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Pues 2 años más tarde del despliegue de las primeras tropas españolas te correspondió relevar como general jefe de la Brigada de Corazada 12, que eras, ¿no? a nuestra brigada de caballería. Aquella misión entre Israel y el Líbano, como bien decías, entre Israel y Hezbollah, ¿no? Verdaderamente son ahí los dos antagonistas, ¿no? Pues, ¿en qué se parecía y en qué se diferenciaba de lo que había vivido en Irak? O sea, dentro de lo que era ese día a día de la misión, esa presencia de una oposición allí al cumplimiento de la misión, ¿no? Pues en qué se parecía y en qué no. O sea, era quizá, ¿no? Pues la intensidad, ¿no? de la actuación de estos elementos hostiles, mayor o menor, ¿no? En ese territorio, ¿cuáles eran las fuerzas en presencia en realidad? O sea, Hezbollah estaba allí permanentemente, había otras milicias cuando tú estuviste allí, pues al mando del sector, y la población civil. La población civil formaba parte también del decorado, digamos, o se retiraba o más o menos entraba, en qué actitud se mantenía en relación con las fuerzas de las Naciones Unidas. En fin, ¿qué ambiente se vivía allí, no? Es lo que... Bueno, en esta ocasión, como bien explicas, me correspondió la responsabilidad del mando de uno de los 2 sectores del despliegue de UNIFIL, el sector este, que está bajo mando siempre de un general de brigada español, y que en 2008, cuando me hice cargo del sector, contaba con un batallón español y medios de mando y control y de apoyo y combate y logísticos españoles. Tenía también un batallón indio bajo mi responsabilidad, otro nepalí, otro indonesio y una sección de soldados salvadoreños. Alrededor de 3.000 efectivos, de los cuales unos 1.100 son españoles. La situación es, tenemos un país anfitrión que es Líbano, que es el que dice que podemos desplegar en su territorio, porque UNIFIL solamente despliega en el Líbano, no despliega en Israel. Y Hezbollah es una milicia que sus miembros viven en la población, trabajan en el medio de la población, sus armas las deben de tener en sus casas, y en un momento determinado, como digo yo, tocan el silbato y salen todos juntos, se ponen una cinta verde y son combatientes. O sea que no es fácil distinguir ahí. No es fácil, no es fácil distinguir. Cuando teníamos relación con líderes de Hezbollah, sí que sabíamos. Y sabemos que hay poblaciones que prácticamente toda la población
son de Hezbollah o son pro-Hezbollah. En otras poblaciones son drusos, en otras poblaciones son cristianos, todo el corredor cristiano. Ya sabemos que ahí no hay miembros de Hezbollah, pero en las demás, en las que son mayoritariamente chiita, que es el 80% de la población, sí. Pero la población, la vida en medio de la población es una vida normal y corriente. O sea, cuando hemos tenido algún problema es cuando nos hemos dado cuenta que de repente, en cuestión de 15 minutos, tienes 20 motocicletas y 40 individuos armados alrededor de ti, porque te has metido en algún sitio que no te correspondía. Eso sí que nos ha pasado en 2 o 3 ocasiones durante mi mandato. Por tanto, UNIFIL es una misión de mantenimiento de la paz, para que, como lo he explicado anteriormente, y de interposición entre 2 países, Israel y Líbano. Por lo tanto, la misión es completamente diferente a la de Irak. En Irak estábamos, como expliqué la semana pasada, estábamos para la reconstrucción, pero ambas, como atentan a la seguridad internacional y a la estabilidad internacional, están dentro del capítulo 7º de las Naciones Unidas. Por tanto, la de Irak estaba, digamos, autorizada por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y esta está también autorizada por un Consejo de Seguridad, por unas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo la verdad que el tiempo que tuve, el que tuve de tiempo de mando en el sector, fueron momentos muy dulces de una empatía total con la población, de mucho trabajo ayudando, porque claro, allí no solamente se cumplen las misiones que he citado anteriormente, estás para ayudar, y ayudar a la población. Es una zona muy complicada, porque está toda la zona de las estribaciones de Cheva, de las estribaciones de los altos del Golán y demás. Y entonces, pues ahí hemos hecho mucho trabajo, pues, en aspecto veterinario, con el batallón indio, para las cabras de los ganados. Se ha hecho mucho trabajo ayudando a reconstruir y a donar material para las escuelas. Se hacen trabajos de impacto rápido, pues, para traer agua, para muchas cosas. O sea que el trabajo es todos los días sin parar. Y muchas veces cuando dicen, no, es que eso no son misiones operativas, yo siempre digo lo mismo. Operativas son todas las misiones. Tú estás allí en operaciones, estás con unos medios militares de uniforme, garantizando la seguridad, y de paso, pues haces un montón de cosas, como la asistencia sanitaria también. En definitiva, tuve unos meses pues muy agradables, cumpliendo, intentando que en nuestra zona de responsabilidad no hubiera ningún labrador o ningún chaval pastor que cruzase la línea azul, porque esos inmediatamente los cogen los soldados de las IDF israelíes y se los llevan a Israel. Luego me toca a mí, o nos toca a nosotros, hablar con nuestra contraparte en Israel y ir a buscarlos con la... ¿Tenéis contacto así habitual con...? Totalmente. Ya he dicho que no solamente el contacto diario, sino que una vez al mes tenemos una reunión precisamente para hablar de todas estas cosas y las cosas que han pasado entre... Que conste que lo que quería decir antes, el tripartito es el único, y repito, foro en el mundo en el que libaneses, israelíes, se sientan juntos en una misma sala. Podría contar muchas anécdotas y voy a contar una. En una misma sala, bajo la dirección, en este caso la mía, de Naciones Unidas. Voy a contar una anécdota. Cuando ya me hice cargo de toda la misión, que si eso lo contaré, si me lo preguntan un poco más tarde, uno de mis objetivos era conseguir hacerme una foto con todos ellos, con los representantes de Israel y con los representantes del Líbano, para que fueran, cada vez vieran que había más unión. Eso por un lado. Y por otro lado, conseguir que en la misma sala se hablasen ellos directamente. Porque cuando yo llegué allí no se hablaban directamente, se hablaban a través de mí. Es decir, el Líbano me decía una cosa, yo se la tenía que decir a los representantes de Israel, y Israel me decía... Hablamos del ejército regular o de los... El ejército regular de las dos partes. No, Hezbollah no interviene en nada. Claro. Hezbollah no es representante de nadie.
aunque fuera el de la guerra. Geopolítico del Líbano. Correcto. Bueno, pues al terminar mi mandato, después de 2 años, conseguí que hablaran directamente entre ellos y no conseguí la foto. Pero, no es cierto, nos reímos, pero es que son pequeños logros que parece que no tienen importancia, pero que hay que buscarle siempre la vuelta. Como las reuniones eran muy largas, que empezábamos a las 9 de la mañana y terminábamos a la 1:30 de la tarde, las 2 de la tarde, porque eran muchos temas de todo acumulado de un mes, pues había que hacer un almuerzo, había que poner un café a mitad camino, ¿no? Entonces, allí junto en la posición 21 en la que hacíamos las reuniones, había una habitacioncita pequeña que tendría 9 metros cuadrados, no tendría más, 3x3. Pues allí les preparé la primera reunión que tuvimos, la segunda que tuvimos, les preparé un desayuno allí de dulces libaneses con café, con zumos, con tal y igual. Como eran pues por lo menos 8 o 9 representantes de los 2 ejércitos, pues al final éramos allí, más nosotros, éramos unas 20 personas en una habitación de 9 metros cuadrados, no quedaba más remedio que rozarse y que decirse good morning y please y tal. Pues así es como empezamos y al final hablaban ellos directamente ya de los asuntos tácticos y bueno, estos son anécdotas que cuento porque podría contar, en 2 años da para mucho, ¿no? Pero que es una manera de empatizar con la gente y de incluso, como conté el otro día con los hondureños y con los salvadoreños, que al final estuvimos jugando al fútbol juntos y hicimos una comida también, ¿no? Y no se podía ni ver. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, pero mal. Total, que esto fue lo que es. Total, que al final es una misión diferente, con unas tareas indudablemente diferentes. Estás en una zona donde te han invitado, eso es muy importante decirlo. Estás bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y ya está. Lo que tienes que hacer es, pues como dije la semana pasada, estar muy concentrado en tu trabajo. Muy concentrado, ser muy responsable, ser, como digo yo, no neutral, sino imparcial en todas porque no es lo mismo neutral que imparcial, en todas tus decisiones y en todas tus relaciones con ambas partes, y ya está. Y en el día a día, pues ganarse a la población civil, y eso únicamente se consigue pues trabajando con seriedad, con imparcialidad, con profesionalidad, no molestando innecesariamente a la población, ayudándoles en los que se pueda sin merma de la operatividad, no actuando. Por ejemplo, esa es otra cosa que también fue una pelea mía con algunos contingentes que desembarcan de los coches y salen con el arma en prevengan, quiero decir, y apuntando y no sé qué. No, estás en una misión de paz, se supone, ¿no? Hay que dar una imagen más relajada, sin actitudes prepotentes. En pocas palabras, pues eso, siendo empáticos y con ellos y con sus necesidades. No sé si he contestado la pregunta. Sí. Por Sí, supuesto. mi general. Incluso ha contestado a la que le iba a hacer yo ahora. ¿Ah, sí? O sea, sí, que era, bueno, iba a preguntarle, lo ha contestado ya en gran parte. Lo único, si quiere añadir algo, que el día a día entre esas 2 fuerzas antagonistas, entre el israelíes, el ejército libanés, y en el medio pues estaba Hezbollah, que aparecía por allí de vez en cuando. Como ya lo ha contestado más o menos, le voy a hacer yo un pequeño inciso ahí para que usted me lo conteste. ¿Qué relación tenía el ejército libanés con Hezbollah? Lo que usted intuía o veía allí. Y después, la segunda pregunta sería, ¿a usted le pilló, me parece, el atentado terrorista contra uno de nuestros BMRs, donde fallecieron 6 paracaidistas? No sé si usted estaba allí. Simplemente, si estaba, es que no lo recuerdo, no sé si le pilló allí. ¿Le pilló allí el atentado ese, mi general, o no? No estaba. El atentado ese fueron 2 contingentes anteriores al mío. Bien, pensé que estaba a la usted en brigada aquel. paracaidista. No. Bien, pensé que estaba usted allí, fíjese. Pues nada, simplemente si me contesta Sí, la primera Sí. pregunta es muy interesante, sinceramente. Y, a ver, la Mujabarat. La Mujabarat es el servicio secreto, digamos, de las fuerzas libanesas. En el sur del Líbano y en el Líbano en general, pero sobre todo en el sur, no se mueve nada, absolutamente nada, que no lo sepa Hezbollah. Nada. O sea, hay que contar siempre con que Hezbollah lo va a saber, lo está sabiendo o lo está promocionando.
Muy importante que las relaciones que tenemos con el ejército regular, con el ejército libanés, sean unas relaciones francas, de amistad de verdad, de que te digan lo que le va a gustar o cómo lo va a encajar Hezbollah, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás planeando o lo que quieres hacer o por dónde te vas a meter. Y eso es muy importante porque ellos mismos, el ejército mismo, te va a decir, general, no se meta en esto, no se meta en esto, ya lo hacemos nosotros. Nosotros intentamos hacer una serie de operaciones. Yo hice, por ejemplo, una operación contando con que me la autorizaron, claro, pues si no me lo hubieran autorizado, yo no lo hubiera podido hacer. Una operación de despliegue máximo, es decir, de los 12.500 soldados de 36 países distintos que yo tenía bajo mi responsabilidad en el Líbano, yo pretendía hacer un ejercicio para saber en un momento determinado con cuántos soldados podía contar desplegados sobre el terreno, con los dos sectores y con las fuerzas de reserva más los apoyos. Esto tardé pues unos meses hasta que ellos comprendieron que yo no trataba ni de buscar información, ni de pasar información a Israel, ni que también que Israel no pensara que es que yo estoy luchando con los del Líbano contra ellos, porque estos son tics, son ideas que la gente de allí todavía tiene. La gente de Hezbollah o la gente del sur del Líbano o chiitas, todavía hay quien piensa que UNIFIL trabaja a favor de Israel y que pasa información de Hezbollah a Israel. Y al contrario, en Israel todavía hay gente que piensa que es que Hezbollah nos impide cumplir con nuestra misión y que en el caso de que hubiera un conflicto entre Líbano y entre Líbano e Israel, nosotros íbamos a estar al lado del Líbano combatiendo contra Israel. Dos cosas absolutamente falsas. Y esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Sí, a la pregunta que me has hecho, sí. Dentro de las Fuerzas Armadas está el Servicio Secreto, la Mujabarat, y dentro de la Mujabarat pues hay gente que si no pertenecen directamente a Hezbollah, sí que están influenciados o sí que están dirigidos por Hezbollah. Hay que pensar que esto es muy importante también, que el gobierno del Líbano tiene 2 ministros de Hezbollah y tiene 14 parlamentarios en el Parlamento también de Hezbollah. 14, el partido de Dios. Aparte de los que tiene de Amal y demás, ¿no? Pero 14 de Hezbollah y 2 ministros de Hezbollah. Con lo cual, quieras o no quieras, con Hezbollah hay que contar. No puedes contar directamente, porque el brazo armado, que esa es otra cosa que nadie entiende y no se puede entender, es decir, el brazo armado de Hezbollah está considerado como grupo terrorista y, sin embargo, la parte política, los dirigentes políticos no son terroristas. Ellos están en el gobierno, es decir, claro, son cosas que solo pasan allí. Bueno, pues con todo esto tienes que jugar. Claro, ¿cuál es la directa? Pues la directa es, para mí, por ejemplo, cuando fui jefe de todo aquello, es ir directamente al jefe de las Fuerzas Armadas, con los cuales, el último, por ejemplo, con Kawashi, pues tuve unas relaciones extraordinarias. Además, me ayudó muchísimo en la misión porque no ya porque sea cristiano maronita, que sí, sino también porque son personas con visión de Estado y con visión de quieren lo mejor para su país, para todos, ¿no? O sea, no están, como diría yo, no están sectarios, sectarios, nada más de una parte. Entonces tuve buenísima relación, ya digo, me ayudó muchísimo a cumplir mi misión. Y yo creo que dentro de mis posibilidades, dentro de nuestras posibilidades de UNIFIL, pues también ayudamos mucho al gobierno de Líbano. La otra pregunta que me has hecho era relacionada con... Con el atentado que... Con el atentado. El atentado fueron dos rotaciones anteriores a la mía. Aquí también tengo otra anécdota que contar, no me quiero pasar del tiempo. Vamos bien de momento. Tengo otra anécdota que contar. Y ya digo, fueron 2 rotaciones anteriores, eran 2 vehículos, 2 BMRs que explotaron, los reventaron al paso por mina trampa de estas, un artefacto trampa, al paso de un convoy nuestro. Sois paracaidistas muertos y tal.
yo vengo 2 misiones, 2 rotaciones después, como digo, y me viene a visitar la ministra de Defensa, entonces Carmen Chacón, a la cual pues no puedo más que estarle agradecido por aquello, y luego durante el mando mío de la Brigada Acorazada, pues lo mismo. Pero en aquella ocasión, cuando le contamos lo que había pasado con los paracaidistas, le contábamos nuestras vulnerabilidades, le conté lo que necesitaba para estar mejor, para que nuestros soldados estuvieran mejor. Una de las cosas eran los inhibidores de frecuencia en todos los vehículos. Porque claro, está bien que el jefe tenga inhibidor de frecuencia, que el jefe de Estado Mayor tenga inhibidor de frecuencia, que los oficiales de enlace tengan inhibidores de frecuencia, pero aquí los que hacen las patrullas y están todo el día tirados de patrulla por las carreteras y por el monte son los soldados. Y para mí, como dije anteriormente, las patrullas y las actividades operativas son todas. Es decir, llevar, dijéramos, raciones de previsión de una posición a otra, eso es una tarea logística, ¿verdad? Pero eso es una tarea operativa. Y entonces yo le pedí a Carmen Chacón que me pusiera inhibidores en todos los vehículos. Después, porque claro, los 2 BMRs volaron porque no iban sin inhibidores. Al mes tenía inhibidores en todos los vehículos instalados. Esto trajo consigo la anécdota de que cada vez que pasaban nuestros vehículos junto a la línea azul, digamos, que también al paralelo a la línea azul hay una valla técnica que se la han construido los israelíes para que no pasen al otro lado, evidentemente. Cuando pasaban por ahí, pues todos los riegos por aspersión de todos los campos de Israel se ponían en marcha por las frecuencias. Entonces me vinieron con la queja, yo poniendo cara de póker, dije, pues esto no sé por qué será, yo no tengo la culpa de esto y tal. Pero claro, pregunté al mando en España y me dijeron que me mandaban inmediatamente unos equipos. Me mandaron los equipos, regularon las frecuencias y ya empezó a funcionar todo bien. Mis soldados seguros y sin crear conflictos con la parte Israel. A lo que voy es que ¿a qué venía? No, bueno, era sobre el atentado y trajo como consecuencia pues mayor protección para los nuestros. Eso es. Bueno, pues ya después de entonces ya no hemos tenido ningún otro atentado de este tipo, gracias a Dios. Pero respecto al atentado, lo que sí que ya se lo he dicho y se lo dije a la ministra y lo voy a repetir en cuanto pueda, la primera oportunidad que tenga en el Congreso de los Diputados, es a ver qué pasa. Porque esto fue en el año 2007, han pasado pues 17 años y todavía no se conoce la autoría de los atentados. Y yo creo que ya se debería de conocer. Y ya digo, me parece muy extraño que en un país como el Líbano, en el que en el sur Hezbollah lo sabe todo, no se sepa quién haya sido. Todo el mundo sospecha de quién ha sido, pero esos son sospechas nada más, ¿no? Claro. Bueno, Miguel, bueno, otra cosa. En los españoles, en el sitio donde explosionaron los 2 vehículos, el atentado terrorista criminal, hemos construido una especie de monumento con el nombre de nuestros soldados, los que cayeron, y todas las patrullas que pasan por ahí, no solamente las españolas, sino las del sector español que no son españolas, que pasan por allí, los convoyes se detienen, se bajan, saludan y continúan. O sea que ahí hay un respeto, y si alguien alguna vez tiene interés y la zona se puede visitar, pues que vayan a verlo. Es como lo de Leónidas Espartano, viajero que pasa para y descubre la tierra que pisa es sagrada, ¿no? En 2010 tomaste el mando de la misión general, ¿no? Y claro, eso hizo de ti pues, el oficial general que mandó un contingente mayor internacional desde siempre. Bueno, no sabemos si llegamos al siglo XVI, tal vez hubiéramos tenido algo así, ¿no? Es cierto que además esa fuerza era una fuerza conjunta y combinada, como decimos, ¿no? Es decir, eran varias naciones las que estaban ahí representadas, pero había fuerzas marítimas también. Tengo
Tengo una corbata que me regalaste, por cierto, de un barco indonesio. ¿No es? Sí, del Osman, el barco Osman. Sí. Una corbata que no era verde, todas nuestras corbatas eran verdes en el Congreso, pero una corbata muy bonita, y tal, ¿no? Y bueno, ¿qué misiones tenían estas fuerzas marítimas? Porque claro, la frontera marítima del Líbano también había que vigilarla, ¿no? Me imagino que hay que evitar, ¿no? Pues el paso de contrabando de armas, ¿no? O bien prevenir el bloqueo israelí, porque los israelíes sí que bloquearon la costa del Líbano en la guerra de 2006, ¿no? Y bueno, era una fuerza muy complicada, una fuerza muy importante, y además pues también tu posición, por lo que sabemos, era diferente de la de cualquier otra fuerza, mando de fuerza de Naciones Unidas, porque también era jefe de misión, ¿no? O sea, en este caso. Es decir, que realmente lo tenías todo. Tenías una vertiente operativa, una vertiente pues, terrestre, otra marítima, y luego pues tenías una responsabilidad política ahí de nivel político, vamos a decir, todo importante, ¿no? Bueno, ¿qué supuso para ti ese cambio, ¿no? Pues es un cambio enorme, ¿no? Porque estás acostumbrado con las botas a mandar soldados y de repente te encuentras en el nivel político, que es bastante pues, más complicado. La misión de Naciones Unidas en el Líbano, que quizás sea la misión más importante de Naciones Unidas en el mundo, por su constitución, por sus características, es una misión en la que el jefe de misión y el comandante de las fuerzas, es decir, el Force Commander, el Head of Mission, es la misma persona. Esto en las misiones de Naciones Unidas normalmente y tan normalmente, salvo alguna rarísima excepción como es esta, no es así. Es decir, el jefe de misión suele ser un civil, suele ser un civil bajo la dirección directa del secretario general, y luego debajo de él está el jefe de la fuerza, el Force Commander, el comandante de las fuerzas, ¿no? Esta es una característica diferencial de esta misión. La misión tenía, cuando yo la tuve bajo mi responsabilidad, 12.500 soldados de 36 países diferentes y más de 1.000 funcionarios de Naciones Unidas. Otra característica que la has mencionado también es la presencia de una fuerza naval de 9 barcos de guerra, casi nada. Fíjate, yo que soy de infantería, responsable de una fuerza naval que tú a lo mejor de general no la has podido mandar en toda tu carrera militar. Bueno, pues esa fuerza naval, bajo el mando de un almirante sobre una fragata brasileña, pues tenía 8 barcos más, 3 de apoyo y sostén y 5 de combate. Había, a ver si me acuerdo de los barcos, era un griego, un turco, fíjate tú, turcos y griegos, sí. Trabajando juntos. Un turco, dos de Bangladesh, uno de Indonesia, la fragata brasileña y 3 barcos de apoyo alemanes. Esa era la fuerza. Misiones de esa fuerza, pues fundamentalmente eran 2 misiones. Una misión era de interdicción y la otra misión era de evitar, de interdicción, y de instrucción, instruir a lo que iba a ser la fuerza naval o lo que será la fuerza naval de Fuerzas Armadas libanesas, que no tienen nada los pobres, no tenían como una patrullera pequeña destartalada, era todo lo que tenían cuando yo estuve allí, pero con la idea de instruir a esas Fuerzas Armadas. Bueno, eso era teóricamente, porque para mí la Fuerza Naval de UNIFIL me era muy útil por 2 razones. 2 razones. Una, mostrar al mundo show the flag, que se dice en Naciones Unidas, la determinación de por qué estamos allí, por qué queremos la paz para ellos, por qué hacemos la presencia, digamos, mostrar que hay un interés mundial en que eso se arregla. Y desde el punto de vista del soldado, a mí lo que más me interesaba eran los radares que tienen los barcos. Porque con los radares que tienen los barcos yo sabía en todo momento las incursiones aéreas de Israel, tanto de drones como de cazas, diarias y al tiempo que estaban en el aire, cuando entraban, cuando salían, el tiempo que estaban en el aire y todo. Y esto es muy importante a la hora de denunciar
las violaciones de la resolución 1701 por parte de Israel. También las hay por parte de Líbano, violaciones, ¿no? Pero por parte de Israel, pues hay 3 que son clarísimas, que son la violación del espacio aéreo continuo, prácticamente casi todos los días, y cuando no salen es porque las condiciones meteorológicas no son buenas para tomar fotos, y está también la ocupación de la mitad del pueblo de Gachar y el tema de las granjas de Cheva. Tenemos esas violaciones que son permanentes, vamos a decir. Y luego, pues por parte del Líbano, pues es la presencia de Hezbollah, de un grupo armado en la zona de responsabilidad. Son cosas importantes que hay que saber y con las que estamos peleando todos los días. Pero ¿qué pasa? Llegamos a las reuniones, llegamos al tripartito, o voy a dar novedades, que iba cada 2 o 3 meses a Nueva York a reportarme allí, a dar novedades ante el Consejo de Seguridad o quien me ordenasen, iba a dar novedades. Y Israel lo que dice siempre es que mientras exista Hezbollah van a seguir haciendo los reconocimientos aéreos y no van a dejar de sobrevolar el Líbano. Oiga, pero que es que no puede, sí que me parece muy bien que yo no pueda, pero yo quiero saber lo que se está haciendo en el Líbano continuamente para mi propia seguridad. Y así estamos. Así que creo que he respondido a las 2 preguntas de la manera, sí. de la manera más breve. Y luego sí, porque me habéis preguntado también más o menos con qué fuerzas cuento o qué es lo que hace el jefe de misión, ¿verdad? Pues el jefe de misión, que es comandante de la fuerza, como hemos dicho, cuenta con una estructura que es muy adecuada para cumplir todas estas misiones que se nos han encomendado y que están dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad, que se basa en 3 pilares fundamentales. Uno es el pilar operativo, con tropas. Las tropas las proporcionan los países contribuyentes. Las tropas no son las mismas siempre, entran y salen según la contribución. El plano político, que es un plano muy importante, pero para eso tengo un asesor político, un oficial del mismo grado que yo, pero de Naciones Unidas, un D2, que es el equivalente a un general de división, y luego con un equipo de funcionarios expertos de Naciones Unidas, me apoyaron mucho en la parte política, y luego en la parte logística y de personal, otro equipo también de funcionarios de Naciones Unidas, bajo el mando de otro D2, otro equivalente a un general de división, con experiencias en misiones de paz. O sea que la misión está muy bien armada de personal, en exceso a veces, porque todo aquel que tiene fuerzas, el general lo sabe y yo lo puedo decir, todo el que proporciona fuerzas a una misión, cualquiera que sea, todo contingente, cuando ya es de un cierto nivel, pongamos batallón o superior, quiere tener siempre personal de apoyo, de staff, de transmisiones y tal, también quiere tenerlos allí metidos, con lo cual, pues en algunas partes, digamos, o en algunas secciones de la misión, pues hay personal redundante. O sea, se podría aligerar un poco, pero claro, tampoco puedes, porque un país contribuye, te dice, bueno, yo voy a contribuir con fuerzas, pero quiero esto y esto. Se le busca el hueco porque quiere contribuir con fuerzas, que no es poco, ¿no? Sí, y ya vamos acabando, nos quedan 7 minutos y ya vamos a por la última pregunta, que se la va a hacer el general Rossetti. En general, cuando quiera. Nada, no, es que queríamos preguntarte, ahora que han pasado ya pues 12 años, ¿no? 8 desde que cerraste tu hoja de servicio, ¿no? por última vez, ¿no? Tu hoja de servicio militar, pero sí que seguiste sirviendo a España pues de otra manera en el Congreso. ¿Echarías de menos tu estado mayor, supongo, porque allí en el Congreso teníamos que trabajar duro, como si volviendo a nuestros tiempos de oficiales de Estado Mayor, ¿verdad? Entonces, ¿no? Peor, mi general, peor. Estoy como un becario. Pero bueno, sí, es como el túnel del tiempo, ¿no? Siempre rejuvenece, ¿no? Con tu experiencia militar, ¿no? Y como portavoz de la Comisión de la Comisión de Asuntos Exteriores que fuiste en la legislatura pasada, actualmente portavoz de Defensa, pues seguro que tienes una visión muy amplia de la situación internacional que tal vez puedas compartir, ¿no? En estos días estamos asistiendo a una preocupante evolución del conflicto árabe-israelí allí allí en el Levante, ¿no? Que puede ampliarse
una posible intervención en el Líbano de Israel, que soporta continuos bombardeos en Galilea. Es decir, todos estos de Hezbollah que entran y salen de su casa, pero unas veces salen con un lanzacohetes al hombro y otras no y tal, ¿no? Pues resulta que de vez en cuando pues hacen estas cosas, ¿no? De bombardear los asentamientos israelíes en Galilea, que ha tenido que desplazar su población. Si en las negociaciones actualmente en curso en Qatar, Estados Unidos y las naciones árabes participantes no definen un plan de paz para Gaza que Israel pueda aceptar, este escenario puede hacerse más complicado, ¿no? Más conflictivo. Por eso, y para terminar, desearíamos preguntarte en qué medida afectaría a la misión y a la seguridad de nuestras tropas una ofensiva israelí en el caso que se produjera. O sea, ¿qué previsiones hay para este supuesto? De una forma genérica, no digo en este caso concreto, también las tendrías, ¿no? Cuando mandabas allí, ¿no? Y bajo tal hipótesis y teniendo en cuenta tu propia experiencia, ¿qué líneas de acción se tienen en cuenta para el repliegue de una fuerza de interposición en circunstancias tales, ¿no? Bueno, si puedes bueno, contestar. mi general, como bien dices, yo hace ya 12 años que dejé la misión y supongo que los planes actuales estarán actualizados, nunca mejor dicho, y estarán preparados. Y lo que dije para las 2 sesiones anteriores, los planes tienen que estar actualizados y ensayados. Indudablemente existen planes de repliegue, existen planes de acogida de personal civil. Los planes tienen que estar actualizados y ensayados. En el caso, en la hipótesis de que exista una invasión, o sea, una acción ofensiva terrestre o no, o simplemente a base de aviación y bombardeos y demás, todas las posiciones de Naciones Unidas donde están nuestros soldados, todas tienen búnkeres, todas tienen protección. Lo principal y lo más importante es que se proteja a todo el mundo, ¿no? Una vez que esto pasa, pues como en los aviones, que te dicen, primero póngase la mascarilla a usted y luego póngasela al niño, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Si te matan a ti, no puedes proteger a los otros. Primero tú y nuestros soldados y después a la protección al personal civil. Aquí habrá que tener mucho cuidado que en nuestras posiciones no entren combatientes de Hezbollah. Aunque todo esto lo tiene, o lo deben de tener, bastante trillado el mando israelí, que últimamente están con muchas ganas ya de combatir a Hezbollah y de acabar con ellos. En el caso de que se produjera la ofensiva, pues nuestros soldados a las bases, las misiones se dejarían de cumplir y ahí estaríamos esperando a que cayese, a que el chaparrón terminase y tratando siempre de proteger a la población civil. Hoy día, desde que pasaron todos estos conflictos en Ruanda y demás, todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, hay un apartado, hay uno de los párrafos, le dice proteger a la población civil, es decir, la protección de civiles está incluido en todas las resoluciones, con lo cual va a ser una obligación indudablemente, porque además es humanitaria, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Qué trae consigo si hubiera una, aparte de que afecta a la misión completamente? Pues se rompe, digamos, la baraja y va a haber guerra. Y habiendo guerra, pues ya estamos viendo lo que está pasando en Gaza, pues va a haber destrucción, va a haber muchas bajas, va a haber daños colaterales, va a haber pues todo lo malo que trae una guerra. Para nosotros, ¿cuál es el problema? Pues el problema puede ser que haya errores en los intercambios de disparos que haya. Ya nos ha pasado. Nos pasó en Gadzhar, en uno de los puestos de observación, con el cabo Soria, os acordaréis, en 2015. Sí. Un cabo que fíjate que es mala suerte, tú con un proyectil de artillería intentas darle una garita y no le das, la das cerca, pero la garita no le das, pues pobre, cayó la garita al pobre cabo y allí falleció. En estas circunstancias, lo que es muy, muy, muy importante, si siempre lo ha sido en esta misión, porque en esta misión tienes que estar como digo yo, como el guardaújar de Cañete, que no tiene teléfono, ¿no? Tiene que estar con la vista repartida a un lado y otro de la vía y a ver qué pasa. Pues aquí pasa lo mismo. Mantenerse en contacto permanente con las partes al máximo nivel y en todos los niveles, para que no se cometan errores. Hay que recordar que el Líbano es el país anfitrión, que UNIFIL da mucha tranquilidad, seguridad y bienestar a la población del sur del Líbano,
que confían en nosotros y que, si normalmente hay que tener mucho cuidado, pues en una circunstancia como esta habría que tener mucho más. Pero desde luego, claro que influye a la misión, que es la pregunta que me habéis hecho. Y en cuanto al repliegue de las fuerzas, bueno, yo el repliegue de las fuerzas no lo veo. Yo no veo, aunque sea un repliegue ordenado. No es la misma situación que la de Irak. La de Irak no es ni parecida. En Irak ya nos atacaban a nosotros directamente. Aquí no nos van a atacar a nosotros. Aquí nosotros precisamente estamos, UNIFIL está para llevar estabilidad y paz al país y desarrollo. Entonces, yo no vislumbro que se retiren las fuerzas. Si por lo que fuese... Ha pasado anteriormente, ¿eh? O sea, bueno, ya, pero aquí yo no lo veo. Retirar las fuerzas de Unidas porque están en el pasillo, digamos, de alguna manera. Ya, y una vez que no ya, pero yo bueno. hoy por hoy aquí no lo veo. Pero si esto fuese así, pues sería un repliegue ordenado, como sabemos hacer los militares, como se hizo en Irak, y sería siempre a través de la carretera, no la carretera del Valle de la Beca que te va a llevar a Siria, te va a llevar al norte, pero al norte... Bueno, esa no. Tienes que coger la carretera que va a través de Tiro, Sidón, hasta Beirut, hasta el puerto del aeropuerto de Beirut. Porque yo no creo de ninguna de las maneras también... Bueno, salida por el Líbano, en todo caso. Por el Líbano. Yo es que la salida por Israel tampoco la veo. Claro. Tampoco la veo. Israel no creo que acepte sí. que podamos entrar en su territorio para salir por Israel. Claro. Pero claro, yo, como digo siempre, muchas veces en estas cosas nunca se sabe. Yo ahora mismo, como no estoy allí, desconozco los planes y aunque los preguntase tampoco me los dirían. Tampoco te lo van a decir porque no te lo van a decir. Pero lo que sí que puedo decir es que no lo veo posible. Pues mi general, tenemos ¿Cómo hemos ido de tiempo? Hemos sido justos, el tiempo se nos acaba en 1 minuto y medio, o sea que despedimos el programa. Agradecerle que haya estado con nosotros estos 3 programas, la visión que nos ha dado, un poco no diferente, sino desconocida, sobre la actuación española y más en general de las fuerzas de paz de la ONU en un lugar como el Líbano. Las anécdotas que nos ha contado que son muy descriptivas de cómo fue aquello y seguramente cómo sigue siendo. Y nada, no nos queda nada más que agradecérselo. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Ahora podemos decir casi como aquel programa que había hace muchos años, porque nosotros nos acordamos, decía, esta es su vida. Bueno, pues la verdad es que ha sido un privilegio tenerte aquí en estos 3 programas, porque has dejado pues para nuestra audiencia un testimonio vivo de lo que es el servicio que prestan nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, y del que nos podemos sentir muy orgullosos, ¿no? Como nos sentimos muy orgullosos de haberte tenido aquí entre nosotros, y te agradecemos mucho tu presencia y tu amistad. Así que esto, hasta siempre, ya sabes dónde estamos aquí en el Cuartelero. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta siempre, y ya sabéis que para servir. Ya uno está hecho ya para eso, y cuando me necesitéis para cualquier cosa, pues nada, la próxima será cuando ya no sea político, para contar mis experiencias ahí en el Congreso de los Diputados. Ten cuidado porque te tomamos la palabra, ¿eh? Sí. Somos muy peligrosos. Pues muchísimas gracias, mi general. Gracias a todos los que nos habéis seguido en este programa. Un placer, como siempre, tener aquí, en este caso, al general Asarta y al general Rossetti. Y nada más que contaros, estimados oyentes, nos tenéis en las redes, en YouTube, en iVoox, en Spotify, y en directo todos los martes a las 4 de la tarde. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos, y un saludo, amigos.